Durante el año de 1973, algunos habitantes del poblado de Enfield, en Estados Unidos, comenzaron a reportar a la policía avistamientos de una extraña criatura, la cual fue avistada tratando de entrar en algunas casas de la zona, arañando y golpeando las puertas. Una criatura sumamente extraña, descrita por los testigos, con 3 patas, ojos grandes y rosados, y la cual se movía rápidamente, realizando grandes saltos. Esta serie de avistamientos darían origen al monstruo de Enfield. Enfield es una pequeña villa ubicada en el condado de White, en el estado de Illinois. En este lugar, los habitantes de este pequeño poblado comenzaron a reportar encuentros con una criatura no identificada, la cual fue vista en varias ocasiones tratando de ingresar a las casas. La extraña serie de eventos que eventualmente aterrorizarían a la pequeña ciudad de Enfield comenzaron la fría noche del 25 de abril de 1973, cuando un joven llamado Greg Garrett afirmó haber sido atacado por una bestia verdaderamente extraña mientras se encontraba jugando en su patio trasero. El niño describió al ser con 3 patas, piel grisácea y viscosa, garras cortas y ojos brillantes de color rosado. Aparentemente, la criatura rasguñó los pies del niño, rompiendo sus tenis. Greg, llorando histéricamente, huyó rápidamente del lugar, regresando a su casa a contarle lo sucedido a sus padres. Posteriormente, solo media hora después, los vecinos de Garrett tuvieron un encuentro con esta extraña criatura. Aproximadamente a las 9:30 de la noche, los McDaniel regresaron a casa y encontraron a 2 de sus hijos, Henry Jr. y Lil, sumamente aterrados. Los niños afirmaban que una cosa estaba arañando la puerta y había intentado entrar a la casa a través de la puerta y un aire acondicionado montado en una ventana. Fue entonces cuando todos escucharon de nuevo un sonido de rasguños provenientes de la puerta principal. Suponiendo que se trataba de una especie de animal callejero o salvaje, Henry McDaniel se acercó hacia la puerta abriéndola de golpe. Justamente, de pie en las escaleras de su casa, estaba la misma criatura de ojos rosados que habían descrito sus propios hijos. McDaniel retrocedió horrorizado, cerró la puerta, tomó una linterna y su pistola y se dirigió hacia afuera de la casa. A pesar de haber un fuerte viento y poca luz aquella noche, Henry pudo ver a la extraña criatura entre las plantas. Al acercarse un poco más, se pudo percatar de que esta extraña criatura tenía 3 piernas, un cuerpo corto, 2 pequeños brazos y 2 ojos brillantes de color rosado. McDaniel disparó en 4 ocasiones contra la criatura, acertando solo uno de los disparos, el cual causó que la criatura emanara un fuerte chillido, similar al de los gatos monteses, justamente antes de huir por las vías de un ferrocarril cercano a la propiedad, realizando una serie de 3 saltos de 10 metros aproximadamente cada uno. Posteriormente, llamaría a las autoridades locales, que descubrieron huellas en la tierra cercana de la casa de los McDaniels de un animal desconocido, con 3 patas, el cual tenía 6 almohadillas en los dedos. La policía consideró que McDaniel era racional y sobrio en su informe del incidente. En una entrevista de prensa posterior, McDaniel aseguró que esta criatura tal vez no era proveniente de la Tierra. 2 semanas después, el 6 de mayo, McDaniel llamó a la estación de radio WWKI, asegurando que había vuelto a avistar a la criatura. En esta ocasión, la había visto a las 3 de la mañana, cuando escuchó extraños silbidos y salió a ver de qué se trataba. Se percató de algo que estaba cerca de las vías del ferrocarril, cerca de su propiedad. McDaniel dijo ver algo que se movía en las vías del tren y al acercarse un poco más, pudo percatarse de que se trataba del mismo ser, el cual estaba olfateando algo sobre las vías. McDaniel lo observó por varios minutos, antes de que la criatura se fuera brincando y perdiéndose en la oscuridad de la noche nuevamente. Como siempre ocurre con eventos de esta naturaleza, no pasaría mucho tiempo antes de que la prensa se enterara de los avistamientos para comenzar a hablar sobre el tema y causar un frenesí de terror en la ciudad. El alguacil del condado de White, Roy Pochard Jr., estaba tan perturbado con esta repentina afluencia de prensa y buscadores de monstruos que amenazó con encarcelar a McDaniel si no dejaba de incitar el pánico al difundir su historia sobre la criatura. Sin embargo,
Al poco tiempo, diversos cazadores de monstruos aficionados comenzaron a patrullar el área cerca de los avistamientos de las vías del ferrocarril. Durante una de esas expediciones, 5 jóvenes supuestamente tuvieron un encuentro con una criatura idéntica a la que habían descrito Garrett y McDaniel. Los hombres descubrieron a la bestia, escondida entre la maleza, y procedieron a abrir fuego en contra de ella, pero al igual que en el caso de McDaniel, sus balas no pudieron causar lesiones mortales y el monstruo salió disparado, saltando y corriendo a una gran velocidad. El alguacil desestimó los informes de esta criatura, afirmando que esta expedición de caza de monstruos era una completa exageración, diciendo que los hombres simplemente estaban bebiendo y cazando sin tener permiso. Posteriormente, los hombres fueron acusados de violaciones de las leyes de caza y fueron llevados a la cárcel local. Los incidentes fueron ampliamente informados en la prensa en ese momento, apareciendo en periódicos de todo el estado. El 27 de abril de 1973 y el 7 de mayo, hubo una entrevista en la estación de radio WGN de Chicago y algunas notas en el Chicago Daily News y en el periódico Alton Telegraph. Después del arresto de los 5 hombres que habían llegado para cazar a la criatura, los residentes del poblado de Enfield expresaron sus temores de que la cobertura de la prensa llevara a más cazadores de monstruos, los cuales podrían disparar por error a ciudadanos o incluso al ganado. El último avistamiento registrado de esta criatura fue hecho por Rick Rainbow, el director de noticias de la estación de radio WWKI en Kokomodo, Indiana. Él y otras 3 personas anónimas afirmaron haber visto a una entidad gris encorvada de 5 pies de altura acechando afuera de una casa abandonada no muy lejos de las casas de Garrett y McDaniel. Aunque no tuvieron un encuentro tan cercano como los anteriores testigos, Rainbow y su equipo lograron grabar supuestamente en cinta el inquietante grito del monstruo. Fue entonces cuando el criptozoólogo Lawrence Coleman llegó al lugar para investigar las afirmaciones de los testigos presenciales. Así como la grabación del sonido, Coleman también escuchó el grito inquietante de la criatura mientras buscaba en un área donde los testigos afirmaron haber visto anteriormente al monstruo. En la edición de julio de 1974 de la revista Fate, Lawrence Coleman y Jerome Clark presentaron el horror de Enfield en un artículo. Coleman incluso relató la discusión de este intrigante caso con el famoso investigador paranormal, así como con el exitoso autor de las profecías de Mothman, John A. Keel, en su libro Mothman y otros encuentros extraños. Se sugirió que la criatura podría tratarse de un canguro que habría escapado de un zoológico cercano, lo que explicaría la descripción de las 3 patas, ya que las colas de los canguros parecen una tercera pierna. Sin embargo, McDaniel fue inflexible en ello, diciendo que la criatura no se trataba de ningún canguro. Aseguró que él mismo había tenido un canguro como mascota mientras estaba en el servicio militar en Australia, señalando que los canguros tienen caras estrechas y las huellas que dejan aparecen con marcas de garras. Después de la cobertura en los medios, un hombre de Ohio se puso en contacto con un periódico local diciendo que la criatura podría haber sido su canguro mascota, Macy, la cual había sido robada o extraviada un año antes. Unos días después del evento, el periódico United Press International citó a un estudiante de antropología que sugirió que la criatura podría haber sido un simio salvaje, señalando que tales animales habían sido reportados en todo el área de Mississippi desde 1941. Algunos investigadores de la Universidad de Illinois aseguraron que todo se trataba de un caso de histeria colectiva. Los investigadores encontraron que no había suficientes informes de primera mano sobre el caso, asegurando que los avistamientos posteriores habían sido exagerados por las noticias y los rumores locales, convirtiendo todo el caso en una epidemia de histeria. Otras teorías hablan acerca de que los avistamientos del monstruo estaban relacionados con la gran cantidad de informes de avistamientos de ovnis que azotaron la región durante el mismo periodo, asegurando que tal vez podría tratarse de algún ser fuera de este mundo. Otras teorías más sobrenaturales han afirmado que esta bestia, con su tendencia de ser agresiva con los humanos y tratar de irrumpir en sus hogares, tendría todas las características de un demonio. También se debe tener en cuenta que entre los años de 1941 y 1942, en el tranquilo pueblo de Mount Vernon, a menos de 40 millas de Enfield, hubo una serie similar de encuentros que involucraban a una bestia anómala que saltaba y aterrorizaba a la población local y la cual supuestamente era responsable de numerosas muertes de animales en la región. Diversos informes de estos avistamientos afirmaban que el ser era vagamente parecido a un babuino.
Sea lo que sea esta criatura, no se han reportado nuevos avistamientos en casi 40 años. Sin embargo, algunas personas creen que esta bestia continúa acechando la zona bajo la oscuridad de la noche. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿Acaso se tratará de una criatura desconocida por el hombre? ¿O tal vez solo se trata de un caso de histeria colectiva? Dime qué opinas al respecto. Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.